Bien, chicos, buenas tardes. Vamos a hacer el curso de literatura, el tema del costumbrismo, y quien te habla, ya sabes, es el profesor Henry Hacha, es ese jovencito que ves ahí en la esquina, con corbata Michi. Bueno, ahí no tenía papada, ¿no? Profesor, vamos a hacer hoy día el costumbrismo. Sencillito. Pregunta, chicos, para todos ahí. El movimiento literario, bueno, no es movimiento literario, es vertiente literaria. Esta vertiente literaria que se llama el costumbrismo, ¿de qué palabra viene? Costumbre. Costumbres. Facilito, pues, profe, no me crea tan distraído. Si la vertiente se llama el costumbrismo, proviene de la palabra costumbre. Perfecto. Entonces, profesor, ¿qué cosa es el costumbrismo? ¿Es una costumbre? No precisamente, pero básica. Entiende, y ahí, por favor, si puedes apuntar. El costumbrismo es una vertiente literaria, escucha, que se inicia con la República. Repito, el costumbrismo es una vertiente literaria que se inicia con la República. Profesor, ¿y cuándo se inicia la República en nuestro querido Perusalén? 1821, pues un tal San Martín viene y proclama la independencia y somos supuestamente libres en 1821. ¿No es cierto? Entonces, profesor, el costumbrismo, ¿se podría decir que empieza con la República? Sí, punto número uno. Punto número dos, ¿y en qué consistió esta vertiente literaria? El costumbrismo es, escucha por favor, todos los escritos, ¿ya? Todos los escritos de escritores, de autores que hablan sobre las viejas costumbres de aquella época. Profesora, para entenderlo un poquito mejor, vamos a ponernos en perspectiva. Estamos en el año 1824, ¿te parece? Yandel está con esa ropa antigua, ¿no? Del Pior Igual, ¿no? Nuestra amiga Emily está con esos bombachos, con esas faldas. Brian Bejar está con unos sombreros así de copa. Estamos en el año 1824. 1824. Se está iniciando la República, amiga Tipismana. ¿Ya? ¿Quién te habla? Yo, profesor Henry, voy a ser el escritor. Yo hablo, escucha bien, yo escribo, yo hago un librito, o en periódicos o teatro, pero escribo sobre las costumbres de aquella época. Repito otra vez, yo soy el escritor de la época. Yo escribo sobre las costumbres de aquella época. ¿Qué época, profesor? El origen de la República, 1824, 1825, 1830. Y me burlo de tus costumbres. Y me burlo de tus costumbres. Eso es el costumbrismo, muchachos. Lo vuelvo a repetir en palabras más sencillas. Es criticar las costumbres de la gente de aquella época. Repito, ¿qué es el costumbrismo, profesor? Es criticar, burlarse, mofarse de las viejas costumbres de la gente de aquella época. Lo voy a repetir por tercera y última vez por si alguno se cayó de la cuna de chiquito. ¿Qué es el costumbrismo, profesor? Es una vertiente literaria que consiste en burlarse, en mofarse, en criticar las costumbres de la gente de aquella época, de la gente que vivía cuando empieza la República, de la gente que vivía cuando empieza a nacer la República en el año 1821 o 1824. Chicos, eso es el costumbrismo. Listo, se acabó la clase, ya no hay que decir nada más. Si me entendió eso, ya tiene la clase en los bolsillos. ¿Qué, profe? ¿Así de facilito? Así de facilito. Si entendió eso, vamos a ir bien. ¿Por qué yo veo negritos, profesor, ahí? ¿Quién me dice por qué vemos negritos en el periodo del costumbrismo? Africanos. ¿Perdón? Africanos. Eran africanos, muy bien. Eran africanos, pero esos africanos venían aquí, acá al Perú. ¿Para qué se los traía? Para ser esclavos. Para ser esclavos. Muy bien, para ser esclavos, ¿no? O para ser comadronas, o para ser acompañantes, etc. Los negros traídos de África eran esclavos, chicos.
¿Ya? Profesor, vamos a ubicarnos en el tiempo rápidamente y con un poquito de historia vamos a entender al detalle qué es el costumbrismo. Recuerda, en la clase pasada hablamos de la emancipación, ¿no es cierto? Donde Mariano Melgar y un montón de gente, ¿no? Mariano Melgar, Hipólito Unanue, Faustino Sánchez Carrión, Ribagüero, entre otros, buscan la independencia que en el año 1821 la va a dar San Martín. San Martín proclama la independencia. Y más adelante va a seguir esta independencia Bolívar. Bolívar definitivamente vota a los españoles y Perú es libre e independiente. Y el Perú por primera vez tiene su famosa república. Por primera vez tenemos una república, chicos. Porque antes teníamos un virrey. Ahora en el año 1821-22 teníamos que escoger al primer congreso para que ese congreso elija a un presidente. Somos república. El 28 de julio, de acá unos 3-4 meses, vamos a cumplir 200 años de independencia. 200 años, hijos, desde que fuimos independientes, desde que murió Tupac Amaru, Mariano Melgar, Hipólito Unanue, gente que dio su vida por el país para que el Perú sea libre e independiente. Pero si supieran cómo está el Perú 200 años después, creo que se volverían a matar, ¿no? Fregado el Perú, fregadísimo el Perú, hijo, fregadísimo. Y no vamos a hablar de política, obviamente. ¿Ya? Entonces, profesor, empieza el costumbrismo. El Perú es independiente y el Perú tiene defectos. Repito, el Perú, ya como república, tiene defectos. La sociedad tiene defectos, la política tiene defectos, en lo militar también hay defectos. A ver, le vamos a pedir a nuestra amiga Ariana, la doble A, por favor, ¿nos podría leer este pequeño concepto, definición? Es la denominación tradicional de la etapa en la historia del Perú, que se inicia con el establecimiento del sistema republicano, tras la declaración de la independencia. Hasta ahí Desde nomás, un entonces, ratito, hasta ahí nomás, gracias. ¿Te das cuenta? Que dice que es el inicio, ¿no? Se le denomina costumbrismo al inicio del sistema republicano. Sí, Arianita. desde entonces, 1824 hasta el presente, se conoce con tal denominación. Y dentro de dicho proceso existen distintos periodos históricos y estilísticos. A lo largo del siglo 19 y 20, ¿no? 19 y 20. XIX. O sea, va a decir X Sí, palito X y XXX. No, a ver, profesor, o sea, estamos en la República, claro, estamos en la República. Empezó en el año 1821 y están, bueno, estamos 1800, ¿qué 1800? 2021, estamos en el 2021, 200 años de independencia, ¿no? Somos todavía una república. Y digo todavía, porque quién sabe, de acá a unos 150 años aparece un emperador, ¿no? Un tataranieto mío y va a ser emperador. Por ejemplo, dice nuestra amiga Mafal, recuerda que el costumbrismo se inicia en 1829 con el estreno de Frutos de la Educación, obra que le pertenece a Felipe Pardial. ¿Ya? El costumbrismo, chicos, es español. El costumbrismo es español, pero llega al Perú. O sea, es tan fuerte la influencia que llega al Perú, ¿no? Es como, por ejemplo, a ti, profesor, a mí me gusta profesor, a mí me gusta el grupo BTS. Yo tengo póster, profesor, de BTS, y mire mi tatuaje. Pregunta, chicas, ¿de dónde es el grupo BTS? ¿De qué continente? de Asia. Desde Asia, muy bien. ¿Y cómo llegó hasta América, profesor? Por los medios de comunicación, por los medios de información, ¿no es cierto? Igual, el costumbrismo llegó de España por revistas, por periódicos. Ojo, que en ese tiempo no había, ya sabes, internet, tampoco había radio ni televisión. O sea, profesor, el costumbrismo llegó en el año 1829 en una obra que se llama Frutos de la Educación. Sí, esa obra Frutos de la Educación lo que hace es describir viejas costumbres. Entonces, plum, empieza el costumbrismo en el Perú.
debido al señor Felipe Pardo y Aliaga. Ahora vamos a ver el contexto. ¿Cuál era el contexto? Profesor, ¿a qué se refiere cuando nos dice contexto? Contexto quiere decir lo que está pasando en la realidad, en aquella época. Por ejemplo, estamos en el año 2021. Tú, cuando tengas tu nieto, en el año 2080, en el año 2080, tu hijito te va a decir, ¿no? A Piero, abuelito Piero, ¿cómo eran hace 60 años? Y Piero le decir, hace 60 años, hijito, usábamos mascarilla. Y tu nieto se va a reír, pues, ¿no? Se va a reír tu nieto por la realidad de aquella época. Si yo te pregunto cuál es nuestro contexto, tú tienes que decir, actualmente en el Perú, nuestro contexto, ¿cuál es? Pandemia. 1. 2. Elecciones presidenciales, ¿no? O sea, bien, tenemos dos contextos. El contexto de lo que está pasando a nivel de realidad, a nivel de historia en un país. Profesor, ¿cuál es el contexto del costumbrismo? ¿Qué está pasando en 1820, 25, 30? ¿Qué está pasando en Jerusalén? Primero que hay caudillismo militar. O sea, profesor, pelea entre los militares. Sí, entre los militares empiezan a pelear. Hay guerras internas en el Perú. Crisis política y social. Eso creo que es de siempre. Siempre el Perú se ha calificado o se ha caracterizado por tener crisis política y social. Ahorita, por ejemplo, estamos realmente, tienes que ponerme el pitito ahí, estamos realmente fregados. ¿No es cierto? Tú todavía no tienes que votar, pero quien te habla ya tiene que elegir por dos personas que no le parece. Y todo el Perú está así. Todo el Perú está así. Dividido. Crisis política y social, ¿no? La gente no sabe a quién puede elegir para gobernar. Chicos, te recomiendo una serie. ¿Ustedes tienen Netflix? Si tú tienes Netflix, Sí, profesor. si tienes Netflix, te recomiendo y que lo mires con tu papito, con tu mamita, para que... Y es una serie muy buena, una serie peruana. Es la primera serie peruana que está en Netflix, que se llama El Último Bastión, que habla de la independencia. Ahí vas a ver a Bolívar, vas a ver a San Martín. Es bacana. Yo la miré y no paré en verla, creo que son 4 temporadas, y cada temporada tiene como 20 capítulos. Todo lo vi en una semana. Me pareció interesantísimo y vi todito. Bueno, aprendí más de historia ahí que leyendo un par de libros que tenía. Mírala, es muy buena. Te recomiendo esa serie. No te vas a aburrir. El lenguaje que utiliza la gente de aquella época es interesante, ¿no? Costumbres cotidianas, perdón, costumbres citadinas, ¿no? O sea, hay costumbres del siglo XIX que todavía la manejamos, que todavía la tenemos. Por ejemplo, chicos, cuando una mujer, bueno, esto tú lo debes saber también, ¿no? Los domingos, para el pan, ¿qué cosa compras? ¿Qué cosa es lo que más venden los domingos? ¿Qué? Normal. Tamal. Los tamales, pues los ricos tamales. Los tamales estaban hechos por las negras africanas, ¿no? Y como su cesto pesaba mucho, ellas no podían transportarlas, entonces tenían que gritar de esquina a esquina, por todo el jirón de la Unión. Se paraban en una esquina y comenzaban a gritar. Por eso le decían pues a las personas que tenían voz gruesa, ¿no? Portentosa, oye, gritas como una negra tamalera. Se vendían los tamales, se vendían las frutas acarameladas. En las tardes pasaba un señor con frutas acarameladas. Yo recuerdo cuando era niño, pasaba un señor con sus frutas acarameladas y con un silbato en la boca. 4 o 5 de la tarde salía corriendo como un chuki a que me compren mi manzana caramelada. Y mi madre no me compraba, así que me metía llorando a mi casa. Esa era la realidad. Profe, y eso también pasaba en el siglo XIX, en el siglo XIX también pasaba eso. Los carnavales que nos han privado ya creo que 2 carnavales ya no hemos tenido oportunidad de disfrutar, pero los carnavales también vienen de este siglo, del siglo XIX. El mojar, el jugar, el bailar con ropa, el bailar alrededor de un árbol. Esas costumbres vienen del siglo XVIII, por si acaso. Y aquí no le gusta pues el combinado, el arroz con leche con la mazamorra morada. Tipismana, ¿cómo que no te va a gustar? Ya, la retiramos a Tipismana, ya no es posible. ¿Cómo no le va a gustar? Pues si la retiramos.
Ratito, déjame ver aquí. Mentira. ¿Cómo no te va a gustar, pues, humana? ¿De qué planeta eres? Eso le gusta a todo ser humano, a todo bípedo le gusta eso. O bueno, en todo caso solamente la mazamorra, ¿no? El arroz con leche. Ese combinado, eso también viene de aquí, de la época de la República, de inicios de la República, la vestimenta, ¿no? Bueno, son costumbres citadinas de aquella época, ¿ok? Ese es el contexto en el que se está dando el costumbrismo, por si acaso. Finalidad. ¿Cuál es la finalidad, profe? O sea, ¿por qué los escritores escriben? Porque quieren formar una identidad. ¿Qué, profe? ¿El Perú no tiene identidad? En 1821, el Perú, chicos, no tiene una identidad, pues. ¿Cómo va a tener una identidad si nunca hemos sido país? Siempre hemos sido colonia. ¿Me dejo entender? El Perú no tenía identidad, porque todo nos lo traía, ¿qué cosa? España, España. Tú no tienes identidad. Es como si, por ejemplo, mi amiga Cristel en su casa viene a visitarle a su tía, que es española, su tío, su sobrino, su primo, todos son españoles y vienen a la casa de Cristel. Dime si o no, si Cristel se va a dejar influenciar. Sí, profesor, al año voy a visitar a mi amiga Cristel y Cristel va a estar hablando, hostias, joder, hombre, tenéis que darme 10.000 pesetas para comprarme un caramelo. ¿Va a hablar así porque se va a dejar influencia? ¿O no? Sí, o sea, ¿Cristel va a tener identidad? No, profesor, porque se la ha copiado de un español, pasa exactamente lo mismo aquí. Los españoles estuvieron gobernando casi 400 años y algo, 400 años más o menos. Éramos esclavos de los españoles. Votamos a los españoles y el Perú se queda con algo de España, entre ellos el lenguaje. Entonces el peruano dice, no es posible, tenemos que tener nuestra propia identidad. Ese es el fin del costumbrismo, buscar la identidad nacional. ¿Ya? Los escritores critican a la sociedad, critican las costumbres para tener o buscar o conseguir una identidad nacional. ¿Ya, chicos? Este datito es importante, viene de la Universidad San Marcos y la Universidad Federico Villarreal, ¿no? ¿Quién es el precursor del costumbrismo en el Perú? Es este señor que ya le hemos visto, ¿no? En literatura colonial. Juan del Valle y Caviedes es el precursor del costumbrismo. Seguimos. A ver, rapidito. Mire, profesor, ¿qué es eso, profe? ¿Ese es un periódico? Vamos a ver tu habilidad y vamos a ver si estás en clase o de repente estás jugando Play, ¿no? O de repente Piero está jugando con Beja. Minecraft. Son capaces. En, en otro salón, la mamá sí le hizo al chiquito. Escucha la clase. Rapidito. El que se demora, ¿ah? Al que se demora, le vamos a poner para que sea el primer expositor en literatura. Rapidito. Dafne Portugués, dígame una revista o periódico. Media hora, Dafne, por un periódico. Dafne, un periódico o revista de la actualidad que conozcas. Trome. Trome. Fabricio Sarabia, un periódico o revista en la actualidad que conozcas. El ojo. El Ojo. Sánchez. El Comercio. El Comercio, Leandro. Creo que se llama El Men, profesor. El Men, ¿qué es eso? Ya bueno, a ver, Emily Guamán. Revista o periódico. ¿Cómo? El Peruano. El Peruano, muy bien. Brian Bejar. Revista o periódico, rapidito, hijo, para irnos al break. Tribuna. Ninguno, no sé qué es eso. Cristel. La República. La República. Tipismana. Deport. Ya, muy bien. Palomino. No sé. No sé, esa es una revista Ya nueva. dijeron todo. Es que ya dijeron todo lo que pensé, profesor. Hay más revistas. Piero, una revista o periódico, hijo. El Bocón. El Bocón, mira, ya están. Yandel. Justo lo acaba de decir Piero.
Esa también es otra revista nueva, ¿no? Justo lo acaba de decir. A ver, chicos, tenemos 10 minutitos, puedes ir a tu cocina. Profe, libro, as, depor. Claro, está el Depor, está Casas, Cosas e Ideas, ¿no? National Geographic, Soho. BBC, son revistas. Eso no es peruano. No, puede ser todo, de la realidad, Puede la ser realidad nivel peruana. mundial. No, le dije de la realidad peruana, esas revistas hablan también del Perú. Tú sabes, ahorita el Perú está en el ojo de la política a nivel mundial, porque vamos a elegir entre dos personas que están completamente distantes, la teoría uno del otro. Bien, siendo 1:42, vamos a ir un pequeño break, vete al kiosco, regresa lo más rápido posible, por favor. ¿Ya? Nos vemos en un ratito. Un comercial.